Ok. Siguiendo el texto, vamos a ir al versículo 22. Dice: a algunos que dudan, convencerlos; a otros, salvándolos, arrebatándolos del fuego; y de otros, tener misericordia con temor, desechando aún la ropa contaminada por su carne. Eso no lo cambié. Entonces son tres tipos. Aquí no los puse, pero básicamente la idea es que son los confundidos. Aquí debió haber dicho unos eran, en este los prosélitos y los, bueno, se me fue la palabra, vamos a buscar, los extraviados. Entonces son tres tipos de víctimas, ¿ok? Entonces, el primer tipo lo quise definir: los confundidos. El texto dice: a los que dudan, convencerlos. Ese es un tipo específico de persona. Es el que está dudando. Pero ha escuchado tanto el falso maestro que no está convencido, pero ya le ha generado dudas. Entonces, vean que todavía no está totalmente convencido, está dudando. Mira, el falso maestro lo ha hecho. Sí, lo ha hecho tambalear, ¿verdad? Como dice Judy, ¿será que sí tiene razón? ¿O será que no? ¿Será que el que tiene razón es el pastor? ¿O será él el que tiene razón? Entonces, lo que dice el texto: a algunos que dudan, convencerlos. ¿Sí? Son personas que están confundidas, pero son sinceras. ¿Sí? Son personas confundidas, pero son sinceras. O sea, están dudando honestamente. Simplemente están siendo llevados por ese falso maestro. Entonces, hay que convencerlos como un acto de misericordia. Convencerlos, o sea, son los que tenemos que dedicar tiempo para decirles: no, vean, esto está mal, por esto, por esto, por esto y por esto. Y convencerlos, darles razones, argumentarles, hasta que el Espíritu Santo los toque y se den cuenta del error del falso maestro. Ahí como el detalle: no juzgarles, sino hacer misericordia. Porque es muy fácil decir: qué mal que está, qué dudoso que está. ¿Cómo es que se está dejando llevar por eso? Eso le pasa por no venir a escuela dominical. Ahí vemos las consecuencias de que no llega al culto ni al estudio bíblico. No, hay que tener misericordia, ¿verdad? Hay que... No, ay. Si nos damos cuenta que un hermano está confundido, inmediatamente: no, hermano, eso está mal por esto, por esto, por esto. Ten mucho cuidado con esto, con esto. Por esto, por esto, por esto. Entonces ese es el primer tipo, los confundidos. Hay un segundo tipo: los extraviados. Dice el texto: a otros salvándolos, arrebatándolos del fuego. ¿Sí? Ya está más metido. Pero no solamente tiene dudas, sino que ya está en el fuego. Tanto que Judas dice: arrebátennos, sáquennos
del fuego. Casi que hay que liberarlos, ¿verdad? Empujarlos por la fuerza. Quizás bueno, el fuego en muchas partes de la escritura significa purificación, ¿verdad? Pero en otras partes significa peligro, simplemente. En este caso es un símbolo de peligro. Yo me imagino la casa quemándose, ¿verdad? El edificio quemando. Entonces, liberarlos del fuego es como el bombero que se mete. Y los saca como sea. Y los saca como sea, ¿verdad? Y, no, yo me quedo aquí quemándome. No, el bombero lo noquea o hace algo, pero lo saca. O que quiere devolverse con un familiar, lo saca. De hecho, lo hace a la fuerza, el bombero lo hace a la fuerza. Pero aquí en México ya no. Bueno, eso ya es un razón, pero en general. Ya ve bombero. No, sí hay bombero, pero ahora tiene que ir el juez para darle libertad de que lo saque o que rompa la puerta. Bueno, bueno, eso ya es otra cosa, pero pensemos en un. Tanto de la puerta abierta. Bueno. Pensemos en un caso más normal. Eso es lo que haría un bombero, ¿verdad? Se metería. Entonces, eso es lo que yo pienso. Hay que liberarlos, rescatarlos. Ahora, apliquémoslo, o sea, ¿cómo lo haríamos, verdad? ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué significa eso en el fondo? Pero ¿cómo hace uno para diferenciar que se extravía uno con un personaje o una cabra? Exacto, ahí es donde hay una diferencia. Más que me vaya y me quede. Lo que ha sucedido en que, por ejemplo, hay un pastor que tiene pues palabras carismáticos que llaman la atención y cuando él se van todos, o sea, están extrañados, están perdiendo. Entonces, en el momento podemos nosotros, por quién estás, por Dios o por el hombre, porque la palabra, entonces usando Usamos una palabra que es nuestra espada. Yo creo que el falso maestro es el obstinado que cuando están enseñando se da cuenta de sus errores, pero no los acepta. Él está enseñando y Vamos a seguir con el otro tipo. no se explica. Es el otro tipo es el que ya es prosélito. Prácticamente ya es un falso maestro, ¿verdad? Volviendo al anterior, implica cuando cumple esa función de arrebatarlos del fuego, significa, poniendo en el plano ya concreto, significa que vamos a causarnos a veces dolor, no como un bombero, cuando va. Sí. Posiblemente pueda salir el Se bombero expone a peligro también. Ajá, el bombero se expone a peligro. lastimado, Puede salir uno lastimado, ofendidos. ofendido. ofendidos, etcétera, o sea, porque es parte, ¿verdad? Pero hay que sacarlos, ¿verdad? Algunos. Luego están los prosélitos, que es los que dice el texto. Yo les llamé los prosélitos por ponerles un nombre, ¿verdad? Podría ser otra cosa, pero se les podría decir los convertidos, ¿verdad? O sea, los que ya, dice el texto, y a otros tened misericordia con temor, desechando aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, son hombres que ya están tan ciegos o mujeres que ya están tan ciegos que representan un peligro para el creyente. Han sido tan engañados que ya ellos son falsos maestros. Entonces hay que tener cuidado de no ser arrasados por ese mismo camino. Entonces ahí es donde hay que preguntarle, bueno, ¿son prosélitos? ¿Son dudosos? ¿O son extraviados? ¿Cómo lo vas a ver uno? Por la actitud de la persona. Si ya es una persona que no está defendiendo al falso maestro y lo que cree, ya usted se da cuenta. O sea, cuando ya empieza como a hacer el proselitismo del falso maestro, es difícil
Aterricémoslo un poco, digamos, hablando ya, no sé si alguno ha tratado, por ejemplo, de evangelizar a un testigo de Jehová o un mormón, por ejemplo. Es difícil, pero hay unos que solo están como... Esa es la historia. No, también de convertido. la otra lado. Ajá, hay unos que sí, uno puede, hay otros que no. Pero aún Hay unos que uno les genera dudas, ¿verdad? Que cuando uno les presenta el evangelio y le empieza a argumentar y argumentar y argumentar, por eso ellos siempre, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero siempre los testigos de Jehová andan en parejas. Y todo, casi siempre anda uno con experiencia y otro aprendiendo. Entonces el que sobre todo uno le genera dudas es el que está aprendiendo. Pero el que ya tiene experiencia, realmente es difícil, ¿verdad? Porque es testigo de Jehová de años. Ya más de una vez seguro se ha enfrentado a un pastor o a un líder, etcétera. Y ellos inclusive marcan las casas, ¿verdad? Donde saben que alguien les respondió y entonces no vuelven a esa casa. Entonces, ese es como un buen ejemplo, ¿verdad? O sea, generalmente sí, hay gente que está como empezando, entonces esos uno los puede sacar de ahí. Pero ya los que tienen años y están requete convencidos, tal vez ya fueron hasta la escuela Betel de ellos, ¿verdad? Etcétera. Ya es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Más bien ahí uno tiene que como creyente tener cuidado. Sí, yo he visto a cristianos, por ejemplo, de presbiterianos reformados, que entre comillas, fue ganado por un testigo de Jehová. Entonces vemos ahí situaciones que son arrastrados por sus doctrinas, son arrastrados por lo que ellos les enseñan. Y no sé por qué, y teniendo profesión. Sí, y uno dice, bueno, ¿dónde estaba la formación de ese hermano que lo volcaron, ¿verdad? Mira, yo he visto cosas como que mandaron una persona al campo misionero. Mandaron un misionero a un país musulmán y se hace musulmán. Y sí pasó, o sea, no es un chiste, ¿verdad? Sí pasó. O sea, por fuerte que suene, pasó. ¿Verdad? Que algunos de los primeros misioneros latinoamericanos que se mandaron, algunos, ¿verdad? Que se mandaron al mundo musulmán, hubo algunos que se hicieron musulmanes. Entonces ahí es donde dice, bueno, ¿hasta qué punto iba preparado? Y sí hay que reconocer los primeros misioneros latinoamericanos que se enviaron al mundo musulmán, y en general los primeros, digamos, como la primera generación de misioneros latinoamericanos que se enviaron, no iban preparados. O sea, la misma Comibán, ¿verdad? Que es la ¿cómo es que se llama? Comibán significa, bueno, yo sé que es misionera iberoamericana, lo que no me acuerdo es qué significa la CO. Bueno, pero el mismo Comibán reconoce que esa primera generación, o sea, a la hora de estudiar, porque parece que muchos no aguantaron en el campo misionero, entonces a la hora hicieron toda una investigación de las causas, era que no eran personas preparadas, o sea, no se les había preparado. De hecho, sacaron un libro sobre eso, se llama Demasiado valioso para que se pierda, así se llama el libro, donde sacaron los resultados de esa investigación. Y sí, a veces es eso, simplemente personas no preparadas. Uno creería que deberían estar capacitadas, ¿verdad? A veces hasta con llamados, y sencillamente nunca se capacitaron, nunca se formaron, entonces la formación que tienen es muy débil. Entonces fácilmente con una presión en un lugar así caen.
pero que a mí me parece como cambiar de cristiano a musulmán, ¿verdad? Que es fuerte, ¿verdad? Bueno, de cristiano testigo de Jehová o de... Yo sí creo que es más normal con débiles en la fe, ¿verdad? Que uno tiene que tener cuidado. Mi esposa cuenta una anécdota, eso ya quedó grabado, ¿ves? Mi esposa cuenta una anécdota que dice que ella llevó, cuando era jovencita, llevó un amigo, ¿verdad? Un amigo de ella a la iglesia, a una actividad evangelística. Resulta que a la iglesia que llegó no era cerca de su casa, entonces el pastor lo que le dijo, vea, sinceramente, venir usted hasta aquí a congregarse, es demasiado lejos, ¿verdad? Entonces le dio la dirección como de dos pastores, de dos iglesias cerca de su casa. Resulta que el muchacho fue a las dos iglesias, ¿verdad? Y no le dieron importancia, ¿verdad? No lo recibieron, básicamente, a las dos iglesias que le recomendaron. No sé si ya les había contado esa anécdota, ¿no? Resulta entonces que al muchacho se le acercaron un día unos mormones a la puerta, después de que había recibido al Señor y todo, y como los mormones sí le dieron importancia, el muchacho se hizo mormón. Simplemente porque no hubo seguimiento de ninguna persona. Entonces él tenía una actitud de espiritualidad, estaba abierto, quería a alguien que le ayudara. Le tocaron la puerta a los mormones, ahora es misionero mormón, ¿verdad? Esos son esos pequeños detalles, ¿verdad? Que yo digo, ¿verdad? Ese era un débil en la fe, pero nadie lo cuidó. Era un recién nacido, pero no hubo alguien que lo cuidara. Por eso yo critico a veces los esfuerzos evangelísticos masivos, ¿verdad? De eventos masivos de evangelismo, cruzadas y esas cosas, ¿verdad? Porque a veces mucha gente, digamos que sí, puede que haya conversiones genuinas, pero a veces lo que no tienen las iglesias son los procesos para darle seguimiento y cuidado, ¿verdad? A esas personas. De hecho, siempre que hagamos un proyecto de evangelismo, y aquí ya me estoy desviando, ¿verdad? Pero siempre que hagamos un proyecto de evangelismo en la iglesia, siempre tenemos que incluir en ese proyecto cómo les vamos a dar seguimiento, siempre. O sea, no puede ser que de pronto digamos, bueno, vamos a empezar a hacer este proyecto de evangelismo, vamos a ir a las casas o vamos a hacer esto o esto, lo otro. Si no hay un plan de seguimiento, es mejor no hacerlo. O sea, siempre tiene que haber un plan de seguimiento de cómo se le va a dar seguimiento a esas personas. Vamos a terminar esta. Hermano, creo que eso es algo importante que nosotros como iglesia tenemos que tener cuidado, ¿no? Que a veces hay gente que nos visita y no sabemos ni, a veces vienen porque pidiendo alguna ayuda, pero no investigamos más allá, o si los atendemos en ese instante, pero no hay mañana te veo, ¿no? Te llamo, oye, ¿cómo estás? Y creo que es ahí donde nosotros también se está descuidando. Sí, siempre debe haber yo lo digo así, toda iglesia debe tener un ministerio que le dé la bienvenida a las personas que visitan. O sea, que debe haber personas asignadas para que hagan eso, ¿verdad? Para que le dé la bienvenida, tomen los datos, en la semana los llamen. Pues todo eso puede significar que la persona siga viniendo o no siga viniendo. Ya sea que la persona sea creyente o no, porque es que no sabemos, igual puede ser simplemente alguien que vino, que ya era cristiano, tiene su iglesia, pero este fin de semana estaba en Ensenada y quiso congregarse con la iglesia, pero igual puede ser simplemente una persona buscando algo espiritual y sí, lo que necesita es como el empujoncito. Entonces sí, a veces una llamada ayuda. Yo lo digo así, si alguien nos visitó el domingo, antes del otro domingo, si se puede en los primeros 3 días, digamos, si visitó el domingo de lunes a miércoles, tiene que recibir una llamada.
Pero yo digo, tiene que haber alguien asignado en la iglesia, porque alguien tiene que hacerlo. Y no es justo que sea solo el pastor, ¿verdad? O a lo mejor dentro de la liturgia, pues ya estuvo ahí con la parte donde dice la bienvenida, pues ya supimos de dónde viene, pues ya como que ya se cumplió ese requisito, pero pues no, en realidad lo importante es después de eso. Ah, sí, lo importante es después. O sea, si alguien viene, tenemos que enterarnos, bueno, ¿será cristiano? ¿No será cristiano? ¿Quién lo trajo? ¿Por qué vino? Son los pequeños detalles, ¿verdad? A mí me pasó que cuando andaba en una búsqueda de Dios, estaba en un lugar lejos de mi familia, entonces no estaba sino en Los Ángeles pequeñita. Entonces un día pasé y vi una carpa y no sé si era, no sé qué, pero me gustó, no sé a qué pertenecían, pero me gustó sobre la espiritualidad de que hablaban, o sea, me gustó. Pero ¿qué pasó? Era una carpa que el otro día ya no estaba. Entonces, así puede pasar en la iglesia, como dice usted, el que llega en una búsqueda, pero si no hay un seguimiento, hasta ahí llega, se queda en pañales. Exacto. Nuestros propios hermanos, hermano, si nosotros no nos amamos, nosotros no nos buscamos, hay hermanos que van a encontrar el amor en los testigos de Jehová, en los mormones, aún en otras iglesias, en los católicos. Entonces, si nosotros no nos estamos animando, no estamos viéndonos, pues se enfrían los hermanos, y más si no los vemos por una llamada, algo, o sea, nosotros no somos causa, ¿no? Sabiendo lo que tenemos que hacer. Sí, a veces hay poco. Pero sí, es una recomendación, ¿verdad? Toda iglesia tiene que tener a alguien que reciba a las personas, tome los datos, hable con ellos, aproveche y le presente 2, 3 personas de sus mismas características, digamos, de su misma edad. Si es un joven, presentarle a otros jóvenes, ya para que pueda encontrar afinidad. Ajá, entonces sí, alguien que venga, vea, te voy a presentar qué sé yo, si es una jovencita, va y le presenta a otras 3 jovencitas de la iglesia, como para que tenga alguien con quien platicar contigo. Entonces uno viene, vea, te presento tal y tal. Otra cosa que creo conveniente, por ejemplo, cuando hermanos de la iglesia que se ausentan un tiempo, que no los veo muchas veces, no me cuentan, pues. Entonces, cuando de pronto llegan, no recriminarlos, sino más bien eso es lo que yo hago, no decirles, me da mucho gusto verle, me da mucho gusto verle, sí, No diga, hace tiempo no viene, perdida. O qué milagro, ¡Ah, qué milagro verlo por aquí! Sí, porque se siente entonces Ajá. acusado, pues a los hermanos de él. Uh-huh. Sí, hay muchas cosas que se puede hacer, ¿verdad? Muchas. Para recibir a esas personas o motivarlos otra vez. Puede haber un comité de bienvenida, o pueden ir con el pastor, o etcétera. Un comité para rescatar a los hermanos que no están viniendo. Nunca se me habla. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Pero a veces Cuidado. nos descuidamos, esa es la palabra, nos descuidamos. Bueno, vamos a terminar la presentación, que todo yo creo que después la voy a tener que editar un montón. Entonces, se ha presentado 4 pasos para mantenernos firmes en la fe y 3 tipos de reacciones ante las víctimas de los falsos maestros. Hay que ponerlo en práctica para resistir a los falsos maestros y ayudar a quienes han sido engañados.